Mi hermano dijo, puedes venir a cenar con la familia de mi prometida, pero no digas que eres mi hermana. Su padre es un senador de los Estados Unidos. Sería vergonzoso. Mis padres estuvieron de acuerdo y me sentaron en la mesa del fondo. Luego, el futuro suegro se acercó con bebidas, llegó a mi mesa, palideció y dijo, señora. No me di cuenta de que estaría aquí. ¿Alguna vez te has sentado en una mesa rodeada de personas que se suponía que eran tu familia y te has dado cuenta de que ni una sola de ellas te quería allí? Me refiero a estar realmente allí, no escondida, no apartada en un rincón como un abrigo que nadie reclamó al final de una fiesta, sino genuinamente presente. Porque yo sí. Y puedo decirte que es el tipo de sentimiento que se arrastra bajo tu piel y se queda. No el tipo de dolor ruidoso, sino el tipo silencioso, el tipo que sonríe, asiente cortésmente y dobla su servilleta mientras algo en su interior se rompe limpiamente por la mitad. Entonces, déjame empezar por el principio o lo suficientemente cerca. Era un jueves por la noche, a finales de octubre, el tipo de noche en la que el aire en Virginia ya tiene ese toque afilado, y las hojas están a medio camino entre doradas y caídas. Estaba sentada en el suelo de mi apartamento de un dormitorio en Alexandria, todavía con mi uniforme médico, comiendo restos de pad thai directamente del recipiente. Mi teléfono estaba en la encimera de la cocina, vibrando. Lo ignoré las 3 primeras veces. Luego vi quién llamaba, Derek. Mi hermano no me había llamado en 4 meses. No desde el cumpleaños de mamá, cuando apareció 45 minutos tarde con una botella de vino que todavía tenía la pegatina de Costco y pasó toda la cena hablando de su ascenso en el bufete de abogados. Así que, cuando su nombre apareció con 3 llamadas perdidas seguidas, supuse que alguien había muerto o que necesitaba algo. Con Derek, por lo general era lo segundo. Lie, dijo antes de que yo siquiera terminara de saludar. Su voz tenía ese tono, el que usa cuando está a punto de pedirte que hagas algo irrazonable y quiere que sientas que le debes algo. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Hola, Derek. Estoy bien, gracias. Turno largo. 12 horas en la sala de emergencias, pero sí, estoy viva. Gracias por preguntar. Lie. Hablo en serio. Él siempre hablaba en serio. Ese era el problema. Derek era el tipo de hombre que había estado ensayando para la edad adulta desde que tenía 9 años. Presidente del gobierno estudiantil, capitán del equipo de debate, miembro de la revista de Derecho en la Universidad de Yorktown, y ahora socio menor en un prestigioso bufete de abogados en el centro. Donde todos usaban el mismo tono de azul marino y fingían haber leído los libros en sus estantes. Mi hermano había estado construyendo su vida como un currículum vitae desde la pubertad. Y que Dios ayudara a cualquiera que manchara los márgenes. Me voy a comprometer, dijo. Casi me atraganto con un cacahuete. Espera, con Aurey. Por supuesto que con Aurey. ¿Con quién más? No lo sé. Derek, cambias de novia como de salvapantallas. No puedo seguir el ritmo. No se río. Nunca se reía de mis bromas. Ya no. Su familia va a organizar una cena este sábado. Una presentación formal. Sus padres, su familia extendida, algunos amigos de la familia. Es un evento muy importante. De acuerdo, suena bien. Yo ya estaba haciendo cálculos para ver si podía cambiar mi turno del sábado. Quiero que vengas. Dejé de masticar. Esto era nuevo. Derek no me había invitado a nada en más de 2 años. Ni a la fiesta de fin de año de su bufete, ni a la fiesta de inauguración cuando compró el apartamento en DuPont Circle, ni siquiera al Día de Acción de Gracias. Le dijo a mamá que lo celebraría en casa de Audrey este año y simplemente me dejó fuera de la conversación. ¿De verdad?, dije. Y me odié a mí misma por lo rápido que apareció la esperanza en mi voz, como un perro que ha sido pateado 12 veces pero que todavía mueve la cola cuando se abre la puerta. Sí, pero necesito que entiendas algo, y necesito que no reacciones de forma exagerada. Allí estaba. La cláusula, los términos y condiciones. Con Derek, siempre había términos y condiciones. El padre de Audrey es Richard Whitmore. Lo dijo de la forma en que la gente dice el nombre de alguien a quien se supone que debes reconocer.
como si acabara de decir el Papa o Tom Hanks. De acuerdo, esperé. El senador, Lie. Richard Whitmore, senador de los Estados Unidos por Virginia. Ha estado en el Senado durante 18 años. Preside el Comité de Servicios Armados. Sé quién es. Derek sabía exactamente quién era. Mejor de lo que Derek podría haber imaginado, pero no dije eso. Todavía no. Bien. Entonces, entiendes que esta cena es importante. Su familia es un tipo particular de personas. Dinero antiguo de Virginia. Muy tradicionales. Muy refinados. Y yo no soy refinada. Yo no dije eso. Estabas a punto de hacerlo. Hubo una pausa. Podía oírlo respirar, eligiendo sus palabras como un abogado elige una corbata, con cuidado, estratégicamente, teniendo en cuenta al jurado. Puedes venir a la cena, dijo, pero preferiría que no le dijeras a nadie que eres mi hermana. Dejé el pad thai a un lado. Disculpa. Solo escúchame. No es personal. ¿No es personal? Me estás pidiendo que finja que no tengo parentesco contigo frente a la familia de tu futura esposa, y no es personal. Lie, vamos. ¿Sabes cómo funcionan estas cosas? Su padre es senador. Habrá personas allí, donantes, colegas. Personas relacionadas con los medios de comunicación. He estado construyendo esta relación durante 2 años. Les dije. Les dije que eres una amiga de la familia. Eso es todo. Es simplemente más fácil. ¿Más fácil para quién? Para todos. Otra pausa. Mira, mamá y papá están de acuerdo conmigo. Eso me dolió. Eso siempre me dolía. ¿Hablaste con mamá y papá sobre esto antes de llamarme? Ellos entienden la situación. Dijeron que te sentarían en la mesa secundaria. No es la mesa de los niños. Simplemente está más atrás. No tendrás que interactuar mucho. Solo sonríe, toma un poco de vino, come el salmón y todos superaremos la noche. Mi nombre es Lie Schultz. Tengo 34 años. Soy enfermera de traumatología en el Hospital General de Virginia. Antes de eso, pasé casi una década en el ejército de los Estados Unidos como médica de combate. 2 misiones en Afganistán, una en Irak. He sacado metralla de chicos de 19 años en la parte trasera de un UMB rebotando sobre la grava a 40 millas por hora. Tengo una cicatriz que va desde mi codo izquierdo hasta mi muñeca y otra a lo largo de mi clavícula que me hice cuando un convoy en el que viajaba chocó contra un artefacto explosivo improvisado en las afueras de Kandahar. Me han disparado. Me han hecho explotar. He sostenido la mano de un hombre mientras se desangraba en una camilla a 8.000 pies de altura porque la evacuación médica no pudo llegar a nosotros a tiempo. Y mi hermano no me quería en la misma mesa que la familia de un senador porque podría avergonzarlo. Debería haber dicho que no. Debería haber colgado el teléfono, terminado mi pad thai y visto 3 episodios de algo estúpido en Netflix, pero no lo hice. Está bien, dije. Allí estaré. Y si alguna vez te han hecho sentir que no encajas en la mesa de tu propia familia, si sabes lo que es ser tratado como el borrador inicial cuando todos los demás llegan a ser la versión final, entonces vas a querer quedarte para escuchar esto. Presiona el botón de suscribirse si aún no lo has hecho, y dale me gusta a este vídeo porque historias como esta merecen ser escuchadas. Entonces, dije que sí. ¿Por qué? Probablemente te estés preguntando eso. Y, sinceramente, me he hecho la misma pregunta unas 1000 veces desde esa noche. La mejor respuesta que tengo es esta. Estaba cansada. No cansada de no haber dormido lo suficiente. ¿Cansada? Cansada como si algo dentro de mí hubiera estado cargando un peso durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía dejarlo en el suelo. Y una parte pequeña, estúpida y terca de mí todavía quería creer que si me presentaba, si hacía lo que me pedían, si era lo suficientemente buena, lo suficientemente educada, lo suficientemente invisible, tal vez finalmente me verían. Tal vez Derek me miraría al otro lado de la habitación y sentiría algo. Cualquier cosa. Esa es la trampa, ¿no?
Seguimos volviendo a las personas que nos hacen sentir pequeños, con la esperanza de que esta vez, nos dejen ser de tamaño completo. Así que fui. Fui a casa esa noche y me paré frente a mi armario durante 20 minutos. Tenía exactamente un vestido formal, de color azul marino. Lo había comprado el año anterior para una ceremonia en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed. Estaban honrando a un grupo de médicos de combate de mi unidad. Todavía tenía la bolsa de la tintorería. Lo saqué y me lo probé. Me quedaba bien. Mostraba la cicatriz en mi brazo izquierdo, pero había dejado de intentar ocultarla hacía mucho tiempo. Si la gente quería mirar fijamente, que mirara. No sangré en un desierto para poder sentirme cohibida en una cena. Lo que realmente me preocupaba no era el vestido. Eran los zapatos. Había recibido un trozo de metralla en mi pantorrilla derecha durante mi misión en Irak. Y algunos días, especialmente los fríos, me hacía cojear. No de forma dramática, solo un ligero tropiezo en mi paso. Apenas perceptible a menos que estuvieras mirando. Pero Derek se daba cuenta. Él siempre se daba cuenta. ¿Puedes intentar no cojear?, me había preguntado una vez en la cena de cumpleaños de mamá. De manera casual, como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal. No le respondí en ese momento. Simplemente tomé mi copa, bebí mi vino y dejé que el silencio hablara. El viernes llegó y se fue. Derek no volvió a llamar. Mamá sí lo hizo. Cariño, dijo, y su voz tenía esa cualidad cuidadosa, esa voz de pisar suavemente sobre cristales que usaba cada vez que estaba a punto de decir algo que sabía que estaba mal pero que iba a decir de todos modos. Sobre el sábado. Lo sé, mamá. Mesa del fondo, amiga de la familia. No mencionar la espada. No es así. Es exactamente así. Lie, tu hermano ha trabajado muy duro. Esta familia, son muy influyentes. Aubrey es una chica encantadora. Simplemente no queremos complicar las cosas. Complicar las cosas. Dejé que las palabras se quedaran ahí. Mamá, ¿qué hay exactamente de mí que sea complicado? Ella no respondió de inmediato. Esa fue la respuesta. Esto es lo que necesitas saber sobre mi familia. Mi madre, Sandra Schultz, es una maestra de escuela primaria jubilada. Es amable a su manera. Nos ama a los dos, pero tiene este punto ciego del tamaño de un continente cuando se trata de Derek. Él es su primogénito, su chico de oro. Podría prender fuego a un hospital y ella encontraría la manera de decir que el edificio probablemente ya estaba demasiado cálido. Mi padre, Jan, es contador. Callado, metódico, no es un hombre cruel, en absoluto. Pero es un hombre que ha pasado toda su vida evitando el conflicto de la manera en que algunas personas evitan el gluten. Si Derek dice salta, papá no pregunta qué tan alto. Simplemente comienza a empacar el paracaídas y finge que todo fue idea suya. Y luego estoy yo, la segunda hija, la que no siguió el plan. La que se alistó en el ejército en lugar de ir a la universidad de inmediato. La que volvió a casa con un corazón púrpura, pesadillas y una cojera de la que nadie quería hablar. Obtuve mi título más tarde, en enfermería, gracias a los beneficios de la ley de reajuste de los militares, siendo la mejor de mi clase. Pero para entonces, la narrativa ya estaba establecida. Derek era la historia de éxito. Yo era el desvío. Entonces, cuando mi madre llamó para confirmar que me sentaría en la parte de atrás, sonreiría en los momentos adecuados y fingiría no compartir lazos de sangre con el hombre para cuya boda aparentemente nos estábamos preparando, no me sorprendí. Solo estaba cansada. De acuerdo, mamá, dije, me portaré bien. Pero algo cambió en mí después de esa llamada. Un engranaje encajó en su lugar. No fue exactamente enojo. Fue algo más frío que el enojo, claridad. No iba a hacer una escena. No iba a pararme sobre una mesa y anunciar mi linaje. Iba a hacer exactamente lo que me pidieron. Sentarme en la mesa del fondo, comer el salmón, sonreír en los momentos adecuados, y cualquier cosa que sucediera después de eso, bueno, eso sería culpa de ellos. El sábado llegó frío y brillante. La cena se llevó a cabo en la finca de la familia Whitmore en Mclean.
Por supuesto que sí, porque cuando tu futuro suegro es un senador de 3 mandatos, no organizas cenas de compromiso en un restaurante. Las organizas en una propiedad con nombre. La finca de los Whitmore se llamaba Aseford porque, por supuesto que así era. Y estaba situada en 12 acres de campo bien cuidado en Virginia que probablemente costaban más que todo lo que yo llegaría a tener en la vida combinado. Conduje hasta allí yo misma. Derek no se ofreció a recogerme. Mis padres condujeron juntos, separados de mí. Seguí a los Hepps a través de puertas de hierro por un largo camino de entrada bordeado de robles que habían estado allí desde antes de la Guerra Civil, y estacioné mi Honda Civic de 12 años entre un Mercedes y un BMW. El automóvil parecía haberse adentrado en el vecindario equivocado y estaba demasiado avergonzado para irse. Revisé mi reflejo en el espejo retrovisor. Vestido azul marino, cabello recogido, pendientes pequeños que mamá me regaló por mi 30 cumpleaños. Maquillaje mínimo. Me veía bien. No glamorosa. No refinada en la forma en que Derek quería decir cuando dijo refinada, pero bien, presentable, como una mujer que ha sobrevivido a cosas peores que una cena y no le teme a las servilletas de tela. Mi pantorrilla me dolió cuando salí del automóvil. El frío la estaba afectando. Respiré hondo, estabilicé mi paso y caminé hacia la entrada principal. La casa era exactamente lo que esperarías. Renacimiento colonial, columnas blancas, bandera de los Estados Unidos colgando de un soporte cerca de la puerta principal. No de una manera patriótica, sino en un sentido de esto es decorativo y también literalmente nosotros hacemos las leyes. Había unos 40 automóviles en el camino de entrada. Esta no era una cena íntima. Esto era un evento. Derek me recibió en la puerta. O más bien, me interceptó en la puerta. De la forma en que un agente del servicio secreto intercepta a una persona en una lista de vigilancia. Llegaste, dijo, y su sonrisa no llegó a sus ojos. Te dije que lo haría. Me miró de arriba abajo. Vestido azul marino, cicatriz visible, ligero apoyo en mi pierna derecha. Vi que su mandíbula se tensó por solo una fracción de segundo. Te ves bien, dijo, de una manera que significaba te ves lo suficientemente aceptable como para que yo no tenga un ataque de pánico. Gracias. Tú pareces un catálogo de J. Crew. No se rió. De acuerdo, entonces recuerdas el acuerdo. Estás sentada en la mesa 9. Está en la parte trasera cerca de las puertas del jardín. Mamá y papá están en la mesa 4, más cerca de la parte delantera, pero no en la mesa principal. Si alguien pregunta. Eres una amiga de la familia. Una vieja amiga de mamá. Una vieja amiga de mamá. Tengo 34 años, Derek. Una amiga de la familia, entonces manténlo vago. Comenzó a acompañarme por el vestíbulo, pero una mujer apareció en lo alto de la escalera, y todo en su postura cambió, se suavizó, se iluminó, se reorganizó en la versión de Derek que otras personas podían ver. Aurey, dijo, ven a conocerla. Ven a saludar. Ella bajó las escaleras y, seré honesta contigo, no era lo que esperaba. Me había construido esta imagen en mi cabeza de la hija de un senador, aguda, fría, pulida hasta brillar. Pero Aurey Whitmore era cálida. Genuinamente cálida. Tenía cabello oscuro, ojos amables y una sonrisa que parecía que realmente no le costaba nada. Oh, hola. Tú debes ser. Se volvió hacia Derek, esperando. Esta es Lie. Es una amiga de la familia. Trabaja como enfermera en el Hospital General de Virginia. La forma en que lo dijo, una amiga de la familia. Como si nos hubiéramos conocido en una comida compartida de la iglesia. Como si no le hubiera sostenido la mano en la sala de emergencias cuando tenía 7 años y su apéndice casi estalla. Como si no le hubiera enviado cartas desde Kandahar que nunca respondió. Aurey extendió su mano. Es un placer conocerte, Lie. Derek habla de. Bueno, en realidad, Derek no habla de nadie excepto de sí mismo. Ella se rió. Fue una risa real. Sin reservas. Estoy bromeando. Más o menos. Me agradó de inmediato, lo cual empeoró todo. Adelante, adelante.
Todos ya están tomando cócteles en la terraza. Hay un plano de asientos. Derek, ¿dónde está su mesa? Ella está en la 9, dijo Derek rápidamente. Audrey echó un vistazo al plano de asientos publicado cerca de la entrada al comedor principal. La 9. Está muy atrás junto al jardín. ¿Por qué? Está bien, dije. Me gusta estar cerca del jardín. Aire fresco. Ella me miró a mí y luego a Derek. Algo pasó por detrás de sus ojos. Una pregunta que archivó pero no hizo. Mujer inteligente. Me agradó aún más. Bueno, déjame al menos traerte una bebida primero. ¿Qué te gusta? Lo que esté abierto, soy fácil de complacer. La mano de Derek encontró la parte baja de la espalda de Audrey. Cariño, tu padre te está buscando. Algo sobre el brindis. Me aseguraré de que Lee encuentre su mesa. Fue una forma de despacharla. Cortés, experta, impecable. La forma en que Derek hacía todo. Técnicamente correcta y emocionalmente en bancarrota. Me guió a través de la sala principal, pasando por las primeras 6 mesas donde las copas de cristal atrapaban la luz de las velas, y personas de aspecto importante se reían de las bromas de los demás. Pasamos junto a mis padres, que estaban sentados en la mesa 4 y que me miraron con expresiones idénticas de cautelosa incomodidad. Por favor, no hagas una escena, cariño. Por favor, pórtate bien. Y seguimos hasta el fondo de la sala, donde la mesa 9 estaba situada cerca de la entrada de servicio como una idea de último momento. La mesa 9 tenía 6 sillas. 3 estaban ocupadas. Una tía anciana de alguien, el hijo adolescente de un primo que estaba absorto en su teléfono, y una mujer que luego supe que era la antigua niñera de la prometida, que había sido invitada por respeto, pero claramente no se esperaba que participara. Me senté en la silla restante más cercana a las puertas del jardín. Perfecto, dijo Derek. Iré a verte más tarde. ¿Se fue? No vino a verme más tarde. Alisé la servilleta sobre mi regazo, miré alrededor de la mesa y pensé en la última vez que había sentido este sabor particular de invisibilidad. Fue en una base de operaciones avanzada en las afueras de la provincia del Man, cuando nuestro oficial al mando olvidó agregar mi nombre a la lista de menciones después de una misión en la que había puesto a salvo a 3 soldados heridos bajo fuego. Un error administrativo, dijeron. Estas cosas pasan. ¿Lo hacen? Pasan a menudo, y siempre le pasan a las mismas personas. La niñera me sonrió amablemente. ¿Es tu primera vez en una de estas?, preguntó. Algo así. Son buenas personas, dijo, de la manera cuidadosa en que la gente describe una casa que no pueden pagar. Muy generosos. Asentí y tomé un sorbo de agua. El adolescente no levantó la vista de su teléfono. La tía anciana se había quedado dormida. Desde donde estaba sentada, podía ver la mesa principal. El senador Richard Whitmore estaba a la cabecera. Alto, de cabello plateado, de hombros anchos de una manera que sugería que había sido atleta alguna vez. Su esposa Margaret estaba sentada a su izquierda, y Audrey y Derek estaban sentados a su derecha. Mis padres estaban al otro lado de la sala en la mesa 4. Mi madre se reía de algo que había dicho la esposa de alguien. Mi padre cortaba silenciosamente su pan en mitades precisas. Nadie miró hacia la mesa 9, ni una sola vez. La versión de esta historia donde me siento allí, fría y serena, una mujer que había sobrevivido a una guerra y no necesitaba la aprobación de su familia. Esa es una buena versión. Limpia, digna. Eso no es lo que pasó. Lo que pasó es que me senté allí durante 45 minutos, invisible, picoteando una ensalada que había sido servida fría y sentí que algo se partía detrás de mi esternón. No mis costillas, algo más profundo. Mi mano ya estaba en el respaldo de mi silla. Levantarme. Caminar hacia el jardín. Tomar un poco de aire. Tal vez irme por la puerta trasera sin despedirme. El plan se estaba formando, mi peso ya se desplazaba hacia adelante, cuando escuché pasos detrás de mí. Ahora, aquí está la cuestión sobre el senador Richard Whitmore. Dije que sabía quién era, y lo sabía. No por las noticias, no por el canal de televisión del gobierno, no porque mi hermano me lo hubiera dicho.
Conocí a Richard Whitmore porque, 2 años antes, me había sentado frente a él en una sala de audiencias en el edificio de oficinas del Senado Hart y había testificado durante 4 horas y media sobre las fallas del sistema de atención médica militar. Aquí está la historia detrás de la historia. En 2018, fui desplegada con el equipo quirúrgico avanzado 274 en Afganistán. Se suponía que era una misión de estabilización. Nada de alta intensidad. Rutina, si es que algo en una zona de guerra se puede llamar rutina. El 14 de septiembre de ese año, un convoy que transportaba un pelotón de la Tercera División de Infantería chocó contra una serie de artefactos explosivos improvisados en una carretera en las afueras de Bagram. El convoy fue emboscado inmediatamente después. 12 soldados resultaron heridos, 3 se encontraban en estado crítico. La evacuación médica estaba a 20 minutos de distancia. Yo era la única médica de combate en la escena durante los primeros 11 minutos. No entraré en los detalles de cómo fueron esos 11 minutos. Si has visto combate, lo sabes. Si no lo has hecho, ninguna cantidad de descripción lo hará real. Solo diré esto. Mantuve a los 12 con vida, incluido un teniente de 23 años llamado James Whitmore. Jimmy, así es como todos lo llamaban. Era divertido, imprudente, el tipo de chico que se ofrecía como voluntario para cada patrulla porque pensaba que el aburrimiento era peor que el peligro. Cuando llegué a él, tenía un pulmón colapsado y una hemorragia en la arteria femoral que lo iba a matar en unos 90 segundos. Hice lo que me entrenaron para hacer. Torniquete, sello torácico, mantuve presión sobre la arteria mientras otro soldado aplicaba la mascarilla con bolsa autoinflable. En algún punto intermedio, no recuerdo exactamente cuándo, un trozo de metralla de una explosión secundaria me alcanzó en el muslo. No lo sentí hasta más tarde. No lo sientes cuando la adrenalina está a tope. Cuando la evacuación médica finalmente aterrizó, Jimmy todavía estaba vivo. Apenas, pero vivo. Y yo cojeaba, pero estaba de pie. Pasó 3 semanas en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed. Perdió su pierna derecha por debajo de la rodilla, pero sobrevivió. Volvió a casa. 6 meses después, corrió una carrera de 5 kilómetros para veteranos heridos con una prótesis y con una sonrisa que podría iluminar un estadio de fútbol americano. Jimmy Whitmore, el hijo del senador. Ahora, aquí está la parte que importa. Después de volver a casa, después de mis propias lesiones, mis propias cirugías, mis propios meses silenciosos de fisioterapia y sudores nocturnos, y de aprender a ser una persona de nuevo, una periodista del periódico Washington Post me contactó. Estaba trabajando en una serie sobre el sistema de atención médica militar, específicamente sobre cómo el sistema al que servían les estaba fallando a los médicos de combate. Equipamiento inadecuado, equipos quirúrgicos con falta de personal, evacuaciones retrasadas, las cosas que mataban a soldados que no tenían por qué morir. Acepté hablar. Tenía cosas que decir. Esa historia se convirtió en una investigación de 5 partes. Condujo a una audiencia en el Congreso. El senador Whitmore, que presidía el Comité de Servicios Armados, dirigió esa audiencia personalmente, y fui llamada a testificar. Me senté en esa sala de audiencias y les conté todo. No solo mi historia, todo. El médico de campo que murió porque su botiquín no tenía el agente coagulante adecuado. La enfermera que fue evacuada con trastorno de estrés postraumático y no pudo conseguir una cita en el Departamento de Asuntos de Veteranos durante 9 meses. El cirujano en Bagram que operó durante 36 horas seguidas porque no había nadie que lo relevara. El senador escuchó, no de la manera en que los políticos suelen escuchar, con un oído en ti y otro en sus índices de aprobación. Él realmente escuchó. Después, me encontró en el pasillo. Me estrechó la mano con ambas manos suyas y vi algo en su rostro que no había esperado. Lágrimas. Sargento Schultz, me dijo, usted salvó la vida de mi hijo. Nunca podré pagar eso. Pero puedo prometerle esto. Las cosas que describió allí adentro cambiarán bajo mi supervisión. Tiene mi palabra. Y la cumplió. Impulsó la Ley de Preparación Médica Militar al año siguiente. Mi testimonio fue citado en el preámbulo. Un periodista de la Radio Pública Nacional hizo un reportaje de seguimiento sobre mí. Hubo una pequeña ceremonia en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.
Jimmy estuvo allí. Me abrazó tan fuerte que casi nos derribó a ambos. Derek no asistió a la ceremonia. No vio la audiencia. No leyó el artículo. Cuando lo mencioné una vez casualmente durante la cena de Navidad, dijo, «Eso es genial», con el mismo tono que usaría si le hubiera dicho que encontré un buen lugar para estacionar. Mis padres estuvieron más involucrados, a su favor. Mamá lloró cuando leyó el artículo del periódico. Papá dijo que estaba orgulloso, pero era un tipo de orgullo extraño y compartimentado, el tipo que existía en una habitación de la casa, pero no viajaba a las demás. Estaban orgullosos de lo que había hecho, pero fundamentalmente no cambiaron la forma en que me veían. Yo seguía siendo la segunda hija, seguía siendo aquella cuya vida no encajaba en el molde. Y aquí está la parte que te hará hervir la sangre. Cuando Derek les habló de la cena, cuando expuso su pequeño plan de asientos y su historia encubierta de amiga de la familia, mi madre en realidad lo había mencionado. Pero Derek, ¿y si el senador la reconoce? Y Derek, mi genio hermano socio menor educado en la Universidad de Georgetown, había dicho, mamá, había miles de soldados. Es un político. Se gana la vida dando la mano. No va a recordar a una médica de hace 6 años. Y mis padres, que Dios los ayude, decidieron creer eso porque creerlo era más fácil que pelear con Derek. Siempre lo era. Así que cuando Derek me dijo que la hija del senador Whitmore era su prometida y que yo debía fingir no ser su hermana, no tenía idea de lo que había puesto en marcha porque Derek no sabía nada de eso. No sabía que yo había salvado al hijo del senador. No sabía que yo había testificado ante su comité. No sabía que el senador me había llamado personalmente 3 veces durante el año pasado para saber cómo estaba, para preguntarme cómo estaba sanando mi pierna, para decirme que Jimmy había iniciado una organización sin fines de lucro para veteranos heridos y quería mi opinión. Derek no lo sabía porque Derek nunca lo había preguntado. ¿Y mis padres? Ellos lo sabían. Lo sabían todo. Y aún así estuvieron de acuerdo en sentarme en la mesa 9. Piensa en eso por un momento. Deja que se asiente. Así que allí estaba yo, a medio levantar de mi silla en la mesa del fondo, cuando escuché pasos. No el tipo de pasos rápidos y resueltos que pertenecen a un camarero o un empleado del servicio de comidas. Pasos lentos, medidos, los pasos de un hombre que se mueve por las habitaciones como si fuera el dueño, porque en este caso, literalmente lo era. El senador Richard Whitmore se abría paso por el comedor con una botella de vino en cada mano. Era el tipo de cosa que él hacía, aparentemente. Aubrey lo había mencionado cuando me recibió en la puerta. Papá siempre sirve la primera copa él mismo, había dicho. Es lo suyo. Dice que un anfitrión que no sirve a sus propios invitados no es un anfitrión. Lo vi moverse de mesa en mesa. Tenía unas palabras para todos. Un apretón de manos aquí, una risa allá, un cumplido para los pendientes de la esposa de alguien. Era bueno en eso. La actuación de calidez que los hombres poderosos aprenden a hacer tan bien que se vuelve indistinguible de lo real. Excepto que con él, tenía motivos para creer que era real. Al menos en parte. Comenzó en la parte delantera, la mesa principal, luego la 2, luego la 3. Pasó mucho tiempo en la 4, la mesa de mis padres. Lo vi inclinarse para decirle algo a mi madre, quien se rió y se tocó el cabello de la forma en que lo hace cuando está nerviosa. Le estrechó la mano a mi padre. Luego la 5, la 6, la 7, la 8. Me di la vuelta y miré el jardín a través de las puertas de cristal. Ahora estaba oscuro, y las luces del jardín proyectaban largas sombras a través de los caminos de piedra. Podía ver mi reflejo en el cristal. Una mujer con un vestido azul marino sentada sola en una mesa llena de extraños, preguntándose por qué había venido. La niñera había ido al baño. El adolescente había sido recogido por sus padres. La tía anciana seguía dormida, con la barbilla en el pecho, respirando suavemente. Solo estábamos yo y un centro de mesa de rosas blancas al que nadie se había molestado en encenderle la vela. Entonces los pasos se detuvieron justo detrás de mí. Bueno, veamos. La mesa 9 no ha sido apropiadamente. Rodeó la mesa con una botella de vino tinto en una mano y una de blanco en la otra. Su sonrisa de senador ya estaba en su lugar.
El tipo de sonrisa que se ha practicado en 1000 ayuntamientos. Y entonces me vio. La sonrisa no desapareció. Se congeló como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en su rostro. La botella de vino tinto descendió lentamente. Su mano izquierda, la que sostenía el vino blanco, se deslizó hacia su costado. Su rostro, que había tenido el color cálido y rubicundo de un hombre que había estado bebiendo buen vino y contando buenas historias toda la noche, palideció. No palideció dramáticamente, no como en las películas, pero el color abandonó sus mejillas como una marea que se retira de la orilla. Dejó ambas botellas sobre la mesa con cuidado, de la forma en que se deja algo frágil. Señora, dijo. Su voz era diferente ahora. No la voz del senador, no la voz del anfitrión, algo debajo de todo eso, algo privado. Nadie me dijo que usted vendría. Lo miré. Senador. Nadie. Se detuvo, miró alrededor de la sala, luego volvió a mirarme a mí. Lie Schultz, ¿qué hace? ¿Por qué está sentada aquí atrás? Fui invitada, dije simplemente. Aquí atrás. Miró la mesa, la vela apagada, los asientos vacíos, la tía dormida. Luego volvió a mirarme a mí, y algo en su rostro cambió de la sorpresa a la confusión y a algo más duro, algo que reconocí. Era la misma expresión que había puesto durante la audiencia cuando un funcionario del Pentágono intentó justificar la escasez de equipos con hojas de cálculo de presupuesto. ¿Quién la puso aquí atrás? Está bien, senador. Estoy bien. No está bien. Su voz era baja, pero resonaba. Algunas personas en las mesas cercanas miraron hacia allí. ¿Usted lo entiende? Mi hijo está vivo gracias a usted. Mi hijo camina hoy gracias a lo que usted hizo en esa carretera. He leído su testimonio 17 veces. Tengo su mención de la estrella de plata enmarcada en mi oficina. Usted no se sienta en la mesa 9. Lo dijo como si la mesa 9 fuera un diagnóstico. Sentí que algo se elevaba en mi pecho. No la sensación de ruptura de antes. Algo más cálido. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Ser vista. Senador, de verdad, no quiero causar un. Póngase de pie. ¿Qué? Por favor, póngase de pie. Venga conmigo. Me puse de pie. Mi pantorrilla protestó y controlé el tropiezo en mi paso antes de que se convirtiera en una cojera completa. El senador lo vio. Él lo veía todo. Me ofreció su brazo. No de una manera teatral, no de la manera en que lo hacen los políticos cuando las cámaras están observando. Lo ofreció de la manera en que lo haría un padre. Lo tomé. Me acompañó a través del comedor, pasando por la mesa 8, la 7, la 6. Cada paso se sentía más ruidoso de lo que debería. Las conversaciones se atenuaron a medida que pasábamos. Las cabezas giraron. No porque estuviera sucediendo algo dramático, sino porque el senador Richard Whitmore llevaba del brazo a una mujer que nadie en esa fiesta había notado antes, y la guiaba hacia el frente del salón como si fuera la invitada de honor. Pasamos la mesa 5, pasamos la mesa 4. Mi madre nos vio primero. Estaba a mitad de una frase, algo sobre los centros de mesa, y su boca se quedó abierta, pero las palabras dejaron de salir. Mi padre dejó su tenedor muy lentamente. De la forma en que dejas las cosas cuando te das cuenta de que el suelo bajo tus pies se ha movido. Margaret Whitmore se levantó de la mesa principal. ¿Qué pasa? Margaret. La voz del senador llenó la sala sin que tuviera que levantarla. Ese era su don. Volumen sin esfuerzo. Autoridad sin fuerza. ¿Recuerdas a la joven de la que te hablé? La médica de combate que le salvó la vida a Jimmy. La mano de Margaret Whitmore fue a su boca. Eso es. Esta es la sargento Lie Schultz, del ejército de los Estados Unidos. Receptora de la estrella de plata, y está sentada en una mesa en la parte trasera de mi casa con una vela apagada y sin vino. La sala estaba en completo silencio ahora. Derek estaba en la mesa principal. Podía verlo por el rabillo del ojo, pero no lo miré. Todavía no. No estaba preparada para lo que fuera que hubiera en su rostro.
Lie. Margaret cruzó la habitación y tomó mis dos manos entre las suyas. Sus ojos estaban húmedos. Oh, cariño. Hablamos de ti. Hablamos de ti todo el tiempo. Jimmy. Jimmy va a perder la cabeza cuando se entere de que estuviste aquí. ¿Por qué nadie nos dijo que venías? La pregunta quedó en el aire. Yo, comencé. Ella es una amiga de la familia, dijo el senador lentamente, y luego me miró. Realmente me miró. Al menos eso es lo que me dijeron. ¿Es eso cierto? Ese fue el momento. Podía sentirlo. El peso de los siguientes segundos presionando sobre la sala como un fenómeno meteorológico. Cada par de ojos, cada respiración contenida, el rostro pálido e inmóvil de mi madre. Las manos de mi padre planas sobre el mantel como si se estuviera preparando para el impacto, y Derek. Finalmente lo miré. Su rostro era del color del papel, no papel blanco, sino en blanco, como si alguien hubiera borrado todo lo que había en él y no hubiera decidido qué dibujar en su lugar. Podría haber mentido. Podría haber sonreído y dicho, sí, amiga de la familia. No es el mundo un pañuelo, y dejar que la noche se reiniciará como una computadora después de fallar. Pero esta es la cuestión de pasar la mayor parte de una década en el ejército, 2 misiones en una zona de guerra y 4 horas y media bajo juramento ante un comité del Senado. Desarrollas una relación muy específica con la verdad. Aprendes que las mentiras no salvan a las personas. Retrasan el daño, y luego el daño regresa con intereses. No, señor, dije. No soy una amiga de la familia. El senador esperó. Soy la hermana de Derek. El silencio no era silencio. Era la ausencia de todo. Como si la sala misma hubiera inhalado y hubiera olvidado exhalar. Margaret miró a Derek. El senador miró a Derek. Audrey, que había estado observando todo esto con una expresión que viajaba rápidamente de la confusión a algo mucho más serio, miró a Derek. ¿Tu hermana?, dijo el senador. No me estaba preguntando a mí. Le estaba preguntando a mi hermano. La boca de Derek se abrió. No salió nada. La mujer que salvó la vida de mi hijo, dijo el senador Whitmore. Y ahora su voz tenía un tono afilado. El mismo tono afilado que había escuchado en la sala de audiencias cuando estaba a punto de hacer sentir muy incómodo a alguien. Es tu hermana y está sentada en una mesa en la parte trasera de la sala y nos dijiste que era una amiga de la familia. Yo. Ha habido un... Es más complicado que eso, tartamudeó Derek. Derek. La voz de Audrey era silenciosa, pero cortó la habitación como un bisturí. ¿De qué está hablando? Cariño, puedo explicarlo. ¿Le dijiste a mi familia que tu hermana era una amiga de la familia? ¿Sentaste a tu propia hermana en una mesa del fondo para que no te avergonzara en nuestra cena de compromiso? La boca de Derek se abrió y se cerró de nuevo. Nunca lo había visto así, despojado de su guión, de pie sobre los restos de una narrativa que había pasado años construyendo. Audrey, no es. Porque si eso es lo que pasó, dijo Audrey, y su voz era firme de una manera que me decía que había heredado de su padre algo más que solo su apellido. Entonces necesito que me expliques ahora mismo frente a todos. ¿Qué hay exactamente en una receptora de la Estrella de Plata y médica de combate que te avergüenza? La sala permaneció congelada. Más de 40 personas, copas de cristal suspendidas en el aire, tenedores abandonados en los platos. El tipo de silencio que tiene dientes. Derek miró a Audrey, luego al senador, luego a nuestros padres, unas mesas más atrás, como si pudieran lanzarle una cuerda. Mi madre miraba fijamente a su plato como si contuviera el sentido de la vida. Mi padre se tapaba los ojos con la mano. No llegó ninguna cuerda. Yo no hablé. No estaba intentando hacerlo. Derek respiró hondo. Lo intentó de nuevo. El abogado en él buscaba desesperadamente palabras, un marco de referencia, algún tipo de maniobra procesal que lo sacara del interrogatorio. Pero esto no era un tribunal. Era su vida y el jurado era su prometida. Estaba intentando manejar la situación, dijo finalmente. Quería que todo transcurriera sin problemas. No quería ninguna distracción. ¿Distracciones?, repitió Audrey.
Lo dijo de la forma en que repites un diagnóstico que te acaban de dar. Solo quise decir que tu hermana, una veterana condecorada, una enfermera que se gana la vida salvando vidas. Eso es una distracción. La mandíbula de Derek se movió. Me miró entonces, y lo que vi en sus ojos no fue enojo ni vergüenza. Todavía no. Fue algo peor. Confusión. Confusión genuina. Como si honestamente no pudiera entender por qué algo de esto era un problema. Como si hubiera hecho los cálculos 100 veces y los números siempre hubieran cuadrado. Y ahora, de repente, los números no sumaban y no podía descubrir dónde estaba el error. Esa es la cuestión con las personas como Derek. No son malvadas. Ni siquiera son crueles. No realmente. Simplemente están tan profundamente invertidos en la arquitectura de sus propias vidas que no pueden ver a las personas alrededor de las cuales han construido los muros. Hijo, la voz del senador era baja ahora, no enojada. Peor que enojada, decepcionada. Voy a preguntarte algo, y quiero una respuesta honesta. ¿Tus padres sabían de este arreglo? Derek no respondió. No tuvo que hacerlo. Mi madre se levantó de la mesa 4, con la servilleta apretada en la mano como una bandera blanca. Richard, por favor. Esto es un malentendido. No queríamos. Sandra. El senador levantó una mano. No groseramente, sino con el tipo de autoridad que no requiere volumen. Con todos los respetos. Su hija le salvó la vida a mi muchacho. Lo cargó hasta un helicóptero con un trozo de metal en su propia pierna. Y ustedes la sentaron en la mesa 9. La boca de mi madre tembló. Intentábamos ayudar a Derek ocultando a su hermana. Nada. El senador se volvió hacia mí. La dureza de su rostro se suavizó. Apartó la silla junto a la suya, la que estaba en la cabecera de la mesa principal, su propia silla. Lie, siéntese aquí. Senador, no es necesario, por favor. Me senté. Él se quedó de pie a mi lado, con una mano apoyada en el respaldo de la silla como si estuviera presentando a alguien en una cena de estado, lo cual, en cierto modo, estaba haciendo. Atención a todos, su voz se extendió por la sala, sin esfuerzo. Quiero presentarles a alguien. Esta es la sargento Lie Schultz, del Ejército de los Estados Unidos. 2 misiones en Afganistán, una en Irak. Estrella de plata por su valor en combate. Ella es la razón por la que mi hijo Jimmy está vivo hoy. Ella es la razón por la que existe la ley de preparación médica militar, y ella es la razón por la que todavía tengo la oportunidad de ser padre. Hizo una pausa. También es, aparentemente, la hermana de mi futuro yerno, un hecho que, por razones que no entiendo y no acepto, fue ocultado a esta familia. Margaret Whitmore lloraba abiertamente. Varios invitados también. Un hombre en la mesa 3, que luego supe que era un coronel retirado del Cuerpo de Infantería de Marina, se puso de pie y comenzó a aplaudir. En cuestión de segundos, toda la sala lo siguió. No el aplauso educado y rítmico de un evento político. El tipo de aplauso que es irregular, real y que proviene de algún lugar dentro del pecho. No lloré. Quería hacerlo. Pero los médicos de combate aprenden temprano que puedes llorar más tarde. En el momento, solo respiras y haces lo siguiente. Lo siguiente era Derek. Todavía estaba de pie donde había estado, junto a la mesa principal. Aurey se había movido al otro lado. No de forma dramática, no alejándose enfurecida, simplemente se movió, creó espacio. De la misma manera en que te alejas de algo para verlo con más claridad. Derek. Hablé por primera vez en lo que pareció una hora. ¿Puedo decir algo? Me miró. Su rostro había envejecido 10 años en 10 minutos. No vine aquí a avergonzarte. Vine aquí porque eres mi hermano y me pediste que viniera. Me senté en esa mesa del fondo porque me pediste que me sentara allí. No le dije a nadie quién era porque me pediste que no lo hiciera. Hice absolutamente todo lo que me pediste. Y me habría ido esta noche. Habría conducido a casa y nunca habría dicho una palabra sobre nada de esto si el senador no se hubiera acercado a esa mesa. Respiré hondo. No tenías que estar orgulloso de mí.
No tenías que alardear de mí o presumirme. Solo tenías que no estar avergonzado. Eso es todo lo que siempre necesité de ti. Solo que no te avergonzaras. La sala estaba tan silenciosa que podía oír las velas. Derek abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Lie, yo no. Negué con la cabeza. Esta noche no. Aquí no. Si quieres hablar. Hablar de verdad. Tienes mi número. Lo has tenido durante 34 años. Me volví hacia Aurey. Me estaba mirando con una expresión que no pude descifrar del todo. Una mezcla de admiración y angustia y algo que se parecía mucho al reconocimiento. Como si estuviera viendo algo que siempre había sospechado pero que nunca había confirmado. Tu padre tiene razón, le dije. Es una buena persona. Cuida de él. Lo haré, dijo ella. Y luego, más bajo, lo siento, Lie. No lo sientas. Tú no hiciste esto. Y por si sirve de algo, mereces mejores respuestas de mi hermano. Exígeselas. Ella asintió. Un asentimiento firme y decisivo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre qué tipo de mujer era Audrey Whitmore. Se las exigiría. Y que Dios ayudara a Derek si no cumplía. El senador me acompañó a mi automóvil esa noche, personalmente, por todo el largo camino de entrada, pasando por los Robles y los Mercedes, hasta mi destartalado Honda Civic que todavía parecía haberse perdido y haberse dado por vencido. Sabes, dijo, abriéndome la puerta del automóvil, te va a llamar mañana, probablemente a las 6 de la mañana. Es madrugador. Lo sé. Siempre lo fue, incluso en el campo de batalla. El senador se rió. Una risa real. Del tipo que te sacude los hombros. Lie, escucha. Pase lo que pase con tu hermano, y algo tiene que pasar, quiero que sepas que tienes una invitación permanente a esta casa. Margaret va a insistir en las cenas de los domingos. Estarás en la silla al lado de la mía. Siempre, nada de mesas en el fondo. Senador. Richard, llámame Richard. Lo miré. La luz del porche atrapó el plateado de su cabello y la calidez de sus ojos. Gracias, Richard. No me des las gracias. Te debía una deuda que nunca podré pagar. Esta noche fue el pago más pequeño posible. Apretó mi mano. Conduce con cuidado. Conduje a casa con las ventanillas bajadas, aunque hacía frío. El aire se sentía bien, limpio, el tipo de frío que te despierta y te recuerda que todavía estás aquí, todavía viva, todavía ocupando espacio en el mundo. Y eso no es algo por lo que debas disculparte. Jimmy llamó a la mañana siguiente a las 6:15. Yo ya estaba despierta. Con el café preparado. Schultz. Gritó por teléfono, porque Jimmy Whitmore nunca ha hablado a un volumen normal en su vida. Mi papá dice que estuviste en la cena y que estabas sentada en la mesa del fondo. ¿Y Derek, tu hermano Derek? Por favor, dime que mi papá está exagerando. No lo hace. Voy a matarlo. No lo mates. Se va a casar con tu hermana. Tal vez. Ya veremos eso. Me reí por primera vez en días. Realmente me reí. Derek no llamó durante 3 semanas. Cuando finalmente lo hizo, fue breve, tenso, pero fue algo. Quiero hacerlo mejor, dijo. No sé cómo, pero quiero estar presente. Yo le dije, así es como se empieza. Vino a mi apartamento el domingo siguiente. ¿Trajo café? No dijo mucho. Se sentó en mi sofá y miró las fotos en mi pared. Afganistán, la ceremonia en Walter Reed, el día que me gradué de la escuela de enfermería. Las miró durante mucho tiempo. No sabía nada de esto, dijo en voz baja. ¿No preguntaste? Asintió lentamente, como si el peso de esa frase se estuviera asentando en sus huesos. Mis padres también llamaron, por separado, lo cual fue la primera vez. Mi madre lloró. Mi padre dijo que lo sentía con una voz que nunca había escuchado en él. Abierta de par en par. Sin una hoja de cálculo llena de excusas. Solo arrepentimiento. Y Aurey.
Bueno, Audrey apareció en el hospital una tarde con 2 cafés, se sentó frente a mí y dijo, estoy reconsiderando algunas cosas. Y ninguna de ellas es tu culpa. Estamos trabajando en ello. Todos nosotros. No te diré que está arreglado porque no lo está. Las familias no se arreglan de la noche a la mañana. Se arreglan en visitas para tomar café y llamadas telefónicas y el acto lento y doloroso de estar presente para las personas a las que has pasado años haciendo invisibles. Pero esto es lo que sé. Soy Lie Schultz. No soy de la mesa del fondo. No soy una nota al pie de página. No soy una complicación en la historia de otra persona. Saqué a soldados bajo fuego enemigo. Me senté ante un comité del Senado y dije la verdad. Mantuve a flote la fiesta de compromiso de mi hermano con más gracia de la que él merecía. Y lo haría de nuevo cada maldita vez. No porque esté intentando ganar algo, sino porque esa es quien soy. Ahora dime algo. ¿Alguna vez has sido la persona en la mesa del fondo? ¿Alguna vez has sido escondido por las personas que se suponía que debían amarte más fuerte? Déjalo en los comentarios porque he leído cada historia que han compartido hasta ahora y puedo decirles que esta comunidad, esta es la mesa principal. Cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima historia.